Muy bien, amigos de Audición Armenia Gomidas, 20 horas 19 minutos, estamos en vivo como siempre por AM610 Radio Rural. Estamos en contacto virtualmente ya con el invitado del día de hoy, Ricardo Torres, investigador de la Universidad de Rosario, integrante del Foro Artsaj en Argentina. Le damos la bienvenida, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, Ricardo? Sí, te escucho. Ahí está. ¿Me escuchás? Lo escuchamos perfecto. ¿Cómo le damos la bienvenida? Gracias. Ricardo, lo convocamos al programa por una serie de factores que tienen que ver con la situación que está atravesando la República de Artsaj. En principio, las autoridades del gobierno de Artsaj manifiestan permanentemente de que Armenia y Artsaj son Azerbaiyán histórico. ¿Qué podemos decir acerca de este dato? ¿Quién llegó primero a la región? ¿De qué forma? ¿Qué argumentos tiene Azerbaiyán para sostener semejante afirmación? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a la Audición Gomidas. Segundo, quiero saber cuántos minutos tengo para responderte, porque no es una respuesta tan clara si uno quiere ser preciso. Vos decime cuántos minutos tengo. Lo que usted necesite. Bueno, está probado claramente desde el punto de vista histórico que Artsaj o Nagorno-Karabaj, como se llama normalmente en inglés, o Nagorno-Karabaj, perdón, como se le dice en ruso, está poblada por armenios desde el siglo V a.C. Eso está en todas las fuentes históricas, no hay absolutamente ningún tipo de discusión al respecto. Tanto historiadores griegos, como historiadores, ¿cómo se llama?, romanos, como historiadores armenios. Cuando Armenia desaparece entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, la primera partición en 385, 387 según las fuentes, después de la segunda partición en 428, Artsaj y Utik, que eran las provincias orientales de Armenia, que en todas las distintas unidades históricas del reino de Armenia, se puede mencionar la de los Orontids, se puede mencionar la de los Artajiats, se puede mencionar los Arsacids, hasta el siglo V. Artsaj y Utik formaban parte. Artsaj y Utik pasan a lo que se llama la Albania caucásica. Los historiadores usamos el término Albania caucásica, que es un término griego y latino, porque no se sabe cómo se denominaban los albaneses caucásicos a sí mismos, ni tampoco qué nombre le daban a su país. Algunos dicen que Utik pasa en 428, otros dicen que Artsaj pasa en 451, después de la rebelión antipersa que fracasa. Houston, que es un gran historiador de los Meliks de Syunik y de Karabaj, dice que pasan en 387. Pero para no extenderme demasiado, pasan a formar parte del reino de la Albania caucásica, pero en último caso el reino de la Albania caucásica pierde sus posiciones orientales hacia 461 del siglo V y se concentra efectivamente en la parte occidental, que era fundamentalmente Artsaj y Utik, bajo creciente influencia iraní, pero con una cultura cada vez más armenizada y con una población mayoritariamente armenia. Esa población armenia va desarrollando sus propias instituciones a lo largo de los siglos, sobre todo ante un debilitamiento de la autoridad histórica armenia. Cuando la misma se restablece en el siglo IX después de Cristo, en último caso, con el reino de los Bagratids, que dura hasta 1045, Artsaj y Utik se reincorporan a la Armenia histórica, y luego de la caída, si se quiere, de la Armenia histórica, se consolida una familia local, que son los Arranjajik, que establecen dos reinos, uno de los cuales, Kachén, es el más importante, mientras que efectivamente en Utik, en la parte oriental, comienza a haber una pequeña población, si se quiere, musulmana. Para no hacer demasiado larga la historia, Kachén evoluciona después en un principado o reino, después aparecen los Meliks o príncipes soberanos,
que han reconocido su autoridad por sucesivos autoridades, sea turcomanas, sea iraníes, y efectivamente Nagorno-Karabaj está mayoritariamente poblado por armenios. Los azeríes recién comienzan a llegar en el siglo XVIII, cuando el debilitamiento de la autoridad central de Irán crea ganatos independientes, y se establece en 1742 el Kanato de Jarabaj, y fundan la ciudad de Shusha para los azeríes, y efectivamente los Hans de Jarabaj en el siglo XVIII logran controlar a los Meliks. De cualquier forma, es importante destacar que los Meliks siguen existiendo hasta la disolución de Jarabaj, del Kanato, y de los Melikdoms o principados en 1822, ya bajo dominación rusa. Otro punto a tener en cuenta es que hasta el siglo XVIII Nagorno-Karabaj, Arzaj, es el único territorio donde hay soberanos armenios, aunque normalmente bajo el suzerainty iraní, que participaron activamente en el proceso de independencia o de creación de un Estado armenio en conversaciones con Europa y con Rusia a fines del siglo XVII y el siglo XVIII. En el siglo XIX los rusos llegan, establecen divisiones administrativas, sobre todo después de la Segunda Guerra ruso-iraní en 1828, y lo que es Nagorno-Karabaj eventualmente queda en lo que es la provincia, si quiere, el Oblast del Cáucaso, no el Cáucaso, el Oblast del Caspio, Kavkazski Oblast. Después se incorpora a la gubernia de Yamaha, que pasa a ser Bakú, y después Elizabeth Pol, y está en la misma hasta el fin del Imperio zarista en 1917. Bajo la revolución, Armenia y Azerbaiyán proclaman su independencia en 1918. Los azeríes toman el nombre de Azerbaiyán por primera vez en 1918, porque hasta ese momento, históricamente, la denominación de Azerbaiyán se refería a las provincias en el noroeste de Irán. La provincia de Azerbaiyán, actualmente son 3 provincias en Irán: Ardabil, Azerbaiyán occidental y Azerbaiyán oriental, a tal punto que en la conferencia de Versalles, que llega a los tratados a partir de 1919, tienen que, y en su correspondencia internacional, la posición de Irán tiene que usar la denominación de Azerbaiyán caucásico, y efectivamente Armenia y Azerbaiyán efectivamente disputan si se quiere, Nagorno-Karabaj. Los azeríes intentan controlarlo, los armenios de Nagorno-Karabaj se resisten, aceptan finalmente un compromiso hasta que se resuelva un tratado definitivo de paz. Bueno, y luego viene la anexión soviética en 1921. Es importante Azerbaiyán soviético, la zona estaba sovietizada en 1920. Es importante destacar que en 1921 había un 95% de población armenia en Nagorno-Karabaj. Y otro tema que es también importante destacar, que a pesar de las migraciones que ocurrieron en el Cáucaso del Sur de armenios de Irán y del Imperio Otomano, que fueron a Nagorno-Karabaj y a Armenia, solamente 400 familias se establecieron en Nagorno-Karabaj. La mayor parte de la inmigración armenia de Irán y del Imperio Otomano se dirigió a lo que es actualmente la República Armenia. Y ya de por sí, con la explicación que usted nos acaba de dar, que nos remontamos hasta el siglo V de antes de Cristo, hasta prácticamente nuestros días, hemos hablado de los rusos, de la Albania caucásica, de los persas o iraníes, de los armenios, pero no hemos nombrado a los azerbaiyanos sino hasta 1918, donde fundan su república, digamos. De por sí, la respuesta induce a que la existencia de los azerbaiyanos como nación es prácticamente moderna comparado con la existencia de la población armenia en la región. O sea que hemos desmitificado, así se dice, ya de por sí el primer argumento que esboza las autoridades de Azerbaiyán. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto. ¿Cómo se llama? Aún más. En realidad, cuando los azeríes tratan de proclamar, si se quiere, la presencia, los reclamos históricos sobre Nagorno-Karabaj, ellos hablan efectivamente de la Albania caucásica. No hablan excesivamente de la presencia azerí, porque la presencia azerí está probada, que comienza a partir de
42, cuando se crea el Emirato de Karabaj, que fundamentalmente se establecía en la parte oriental, que siempre ha sido territorio azerbaiyano de 1918, y no en la parte de Nagorno-Karabaj, salvo una pequeña presión en Yushi. Ahora, el principal defensor de la tesis de Albania Caucásica, que es un historiador, Silya Bunyatov Azeri, presidente o vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán en la época soviética y después en el periodo independiente, y también Mamedova, etcétera. Fundamentalmente, ellos han sostenido la Albania, el principio de la Albania Caucásica, etcétera. Ahora, tanto Bunyatov, especialmente Bunyatov, que ha sido el principal argumentista, siguiendo una tradición más o menos soviética, que quería ligar la existencia o la presencia, si quiere, de la Albania Caucásica en Nagorno-Karabaj, está demostrado que Bunyatov falsificó documentos. Hay acusaciones muy fuertes dirigidas por historiadores como Shirman, ruso, con el mismo Deval en su obra Black Garden, donde habla de las acusaciones y el plagiarismo de Bunyatov. Bunyatov no tiene credibilidad entre los historiadores, ni los historiadores occidentales ni los historiadores armenios. Entonces yo creo que esa tesis está falsificada. Y la Albania Caucásica, cuando Artsaj se refiere, Artsaj ya era Armenia, siguió siendo, y fue el resto, si quiere, de una nueva, de una reconfigurada Albania Caucásica, con una población que ya era Armenia, y con una élite, lo que quedaba de la élite de la vieja Albania Caucásica, que está totalmente armenizada. Los azeríes que adoptan esa denominación en cuanto a pueblo, porque bajo el imperio azerita se los llamaban musulmanes o tártaros, hasta la revolución de 1917, solamente estaban presentes en la zona de Yushi hasta el siglo XVIII. Y eso no cambió significativamente durante el siglo XIX. Ahora, ¿por qué? Es una consulta que le hago a nivel personal. ¿Por qué usted considera que todos estos argumentos históricos no han tenido el peso suficiente en la Organización de las Naciones Unidas para tomar una determinación acerca de respetar la decisión de los armenios de su autodeterminación y mantenerse como una república autónoma, allí enclavada en el Cáucaso? Bueno, a ver, ahora tenemos que volver al siglo XXI. Uh-huh. Se produce la independencia de las repúblicas del Cáucaso y la disolución de la Unión Soviética. La independencia viene primero, la disolución de la Unión Soviética después, en 1991. Azerbaiyán, como se llama, proclama su independencia en agosto. En septiembre lo hacen Armenia y lo hacen Nagorno-Karabaj, que adopta recién el nombre oficial de Artsaj en 2017, y lo hizo en aplicación de la ley de asociación del año 1990 de la Unión Soviética. Si eran 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la presencia armenia en los territorios circundantes a Nagorno-Karabaj, no en Lachin, pero sí en los otros, el Bayar, Agdam, Fisuli, Sangelan, Yebrail, Kuwaiti, etc. Y se reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán. Lo hecho es que Armenia y Azerbaiyán negociaron efectivamente desde 1992 hasta 2020 en base al grupo de Minsk y a los principios del grupo de Minsk, que finalmente quedaron enmarcados en lo que se llama los principios de Madrid Revised, que los principios de Madrid Revised en último caso establecen, entre otras condiciones, un estatuto especial para Nagorno-Karabaj y al mismo tiempo un estatuto especial para Nagorno-Karabaj, un legally binding expression of will para el pueblo de Nagorno-Karabaj, después de haber admitido el retorno a los refugiados azeríes, que según el censo soviético de 1989 era el 25%. Ahora, uno de los temas importantes, y esa fue la base de la negociación hasta el año 2020, significa que el reconocimiento de la integridad territorial de Azerbaiyán en cuanto a Nagorno-Karabaj se refiere no estaba tan asentado, porque si no los principios de Madrid Revised no hubieran sido formulados en 2007 y no hubieran sido hechos públicos en 2009 en adelante. El tema es que Azerbaiyán logra ganar la guerra de 2020 y después, efectivamente, sin entrar demasiados en detalles, el gobierno de Pashinyan en Armenia renuncia erróneamente argumentando la declaración de Alma-Ata de diciembre de 1991, a reconocer, y también falsificando sus propias promesas, reconocer el derecho de autodeterminación de Nagorno-Karabaj y aceptar que son parte de Azerbaiyán. Bueno, ahí la discusión más o menos se termina, ¿no? En la capitulación del 2020. No, eso lo hace la declaración de Praga de octubre de 2022 y lo hace después este año, en mayo.
En mayo en Moscú, cuando reconoce que... Bueno, en realidad lo hizo en Praga en octubre del 2022. Lo ratifica este año. Lo ratifica este año en Moscú en el 2023. ¿Qué lo convoca a usted a estudiar este tema tan complejo, que tiene tantos entuertos históricos, que usted muy bien acaba de explicar a todos los que estamos escuchando? ¿Qué lo convocó, qué lo atrajo, qué lo sedujo de esta zona del planeta? Yo viví en Moscú 3 años, cuando era managing director para Reuters, para Rusia y la Comunidad de Estados Independientes. Fue muchas veces al Cáucaso, a Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Me interesó muchísimo la región y después comencé a trabajar en mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Rosario, y la tesis que finalmente la presenté en 2017, fue aprobada en 2018, fue sobre el primer conflicto. Estoy ahora escribiendo un libro, tengo otras varias publicaciones hechas, y el Cáucaso siempre me ha interesado como zona por la diversidad de lenguas, culturas, religiones, etcétera. Y he encontrado una región, como se dice, fascinante. Y dentro de mi especialidad, que en este momento como investigador de la Universidad Nacional de Rosario, es efectivamente el espacio postsoviético, con particular concentración en el Cáucaso y Artsaj, Armenia. Artsaj ahora es lamentablemente un tema histórico, ¿no? Y teniendo en cuenta toda la información que usted maneja histórica, sobre todo la actual, que usted ha ahondado en estos temas, ¿cuál es su proyección acerca de esta situación? ¿Usted considera que esto es un salvoconducto para Armenia, o que el interés de Azerbaiyán en la región puede continuar avanzando hasta niveles inusitados? Bueno, todos los analistas internacionales consideran que Azerbaiyán no se va a quedar con Nagorno-Karabaj. Ahora Azerbaiyán quiere recuperar supuestamente los 3 enclaves que la República Central Soviética de Azerbaiyán tuvo hasta la disolución de la URSS en 1991. En territorio armenio. Armenia tenía uno en Azerbaiyán, pero no lo ha reclamado. Se interesa, ¿cómo se llama?, sobre el corredor de Sangesur, o Siunik, para ligar a Najijevan con Azerbaiyán, y obviamente está ocupando, cifras no son exactas, pero aproximadamente 50 kilómetros cuadrados de territorio armenio. No, Azerbaiyán va a seguir presionando con el apoyo de Rusia. Con el apoyo de Rusia y el apoyo manifiesto de Turquía. Así lo hizo saber en varias oportunidades públicamente el presidente de Turquía, que contaban con su apoyo incondicional en contra de los armenios. Se lo manifestó al presidente Ilham Aliyev públicamente en varias oportunidades. ¿Influye esta similitud cultural, política, religiosa del Ilham Aliyev y Erdogan en contra de los armenios? ¿Exacerba un poco también los ánimos? ¿Usted qué considera? Bueno, a ver, desde la independencia de Azerbaiyán en 1991, Turquía, Erdogan todavía no estaba en la escena, siempre buscó un acercamiento con Azerbaiyán y comenzó a desarrollar particularmente a mediados de los años 90 la política de una nación, 2 estados. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que el apoyo militar diplomático a Azerbaiyán nunca fue tan fuerte bajo Aliyev. Fundamentalmente, los turcos quieren una conexión, lo han aclarado 10 millones de veces, con Azerbaiyán y con las repúblicas de Asia Central a través del Mar Cáucaso. Armenia está en el medio. Por eso el tema del corredor de Sangesur, o Siunik. ¿Se puede acabar ahí el tema o existe No, la yo creo que posibilidad? lamentablemente la existencia de la Tercera República está en peligro. Ajá, a esa conclusión quería llegar. A esa conclusión. Le agradezco que me lo clarifique con tanta vehemencia. Bueno, Ricardo, queremos agradecerle mucho su intervención. Ha sido muy clarificante para los que somos armenios, para los que no son armenios. Es muy importante saber cómo se han sucedido los hechos hasta llegar al momento de hoy. Esta falsedad de que los llamados tártaros, como usted dijo en alguna oportunidad, que fueron aquellos fundadores de la República de Azerbaiyán en 1918, es una falsedad que hayan llegado a la región primero que los armenios, porque estamos hablando de muchos siglos de diferencia. En principio eso, y después se han desencadenado. Ojo, no, pero acá hay un tema que hay que tener muy presente. Sí. Y quiero hacer una reconsideración. Independientemente de que
los azeríes representaban solamente el 5% de la población, o 6% de la población, en el censo soviético de 1923, cuando se crea el Oblast, y segundo, representaban el 25% de la población en 1989, Azerbaiyán ha tenido una política consistente de tratar de recuperar el territorio, obviamente sin armenios, lo que ha sido claro bajo el anterior presidente General Aliyev y ahora con su hijo Ilham Aliyev. El problema también es en parte el gobierno de Armenia no haber leído cómo se dice las hojas de té. Es difícil saber leer las hojas de té, pero hay que tener cuidado con uno se maneja geopolíticamente, porque en el Cáucaso del siglo XVI hay tres potencias: Imperio Otomano, ahora Turquía es 1923, Irán es del siglo XVIII Rusia. Uno tiene que tener cuidado cómo se maneja para no estar aislada, que es lo que sucede en este momento. Armenia ha cortado sus relaciones con Moscú. Yo no voy a defender a los rusos. Tiene un alto grado de hostilidad, estado de guerra, un tratado de paz, no se sabe si se va a firmar o no, con Azerbaiyán. Con Turquía no tiene relaciones diplomáticas, tiene relaciones con Irán no tan buenas como deberían ser, y las relaciones con Rusia se han visto desmejoradas bajo la actual administración, lo que es un peligro. Occidente apoya a Armenia, pero no se ha expresado más allá de apoyos verbales, que en último caso no, como se dice, no sirven. La seguridad de Armenia fundamentalmente debe estar en unas fuerzas armadas fuertes, bien capacitadas, que pudieran haber defendido Karabaj en el 2020 y que se hubieran visto preparadas antes de la guerra. Sin un ejército fuerte, luego de unas elecciones, que Armenia debe sacar de todo esto, es que Armenia no debe depender de potencias extranjeras que le sirvan de garantes, ni de Occidente ni de Rusia. El problema es que reorganizar las Fuerzas Armadas armenias en este momento va a llevar tiempo, y el tiempo no está jugando a favor de Armenia. Usted acaba de realizar la misma conclusión que hizo uno de los patriarcas nuestros de la Iglesia Apostólica Armenia a finales del siglo XIX. Exactamente la misma conclusión. Armenia no debe depender de nadie más que de sí misma. Rescato mucho su conclusión, sus palabras. Le agradecemos muchísimo la información que nos ha brindado y seguramente lo estaremos contactando más adelante, si a usted le parece bien, para ahondar más aún en este tema conforme vayan evolucionando el tiempo y desandemos el camino por el que está atravesando tanto la República de Artsaj, que se ha comunicado que se dejará de existir a partir del 1 de enero, y lo que queda de la República de Armenia. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Ricardo Torres, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Foro Artsaj en Argentina. Con él acabamos de hablar